Me llamo Rafael Mendoza. Tengo 72 años y durante 18 años trabajé en una de las residencias más vigiladas de Venezuela. La gente me pregunta qué vi, qué escuché, qué secretos puedo contar sobre el poder y los poderosos. Pero la verdad es que el secreto que he cargado todos estos años no tiene nada que ver con política ni con los pasillos del gobierno. Tiene que ver conmigo, con una decisión que tomé una noche de 1998 y que me ha perseguido cada día desde entonces. Hoy, sentado en este pequeño apartamento de Caracas, con las manos temblándome sobre la mesa y el peso de medio siglo apretándome el pecho, estoy listo para contar lo que realmente pasó. No por valentía, sino porque el silencio me está matando más lento que cualquier enfermedad. Crecí en los barrios de Petare, donde la pobreza no era una condición sino un destino. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años, dejándome como el hombre de la casa con una madre enferma y 3 hermanas menores que alimentar. Aprendí rápido que la supervivencia no tiene espacio para la moral cuando tu familia se duerme con hambre. A los 22 años conseguí trabajo como empleado de mantenimiento en una residencia del gobierno. No era glamoroso, pero pagaba bien y tenía estabilidad. Me encargaba de los jardines, reparaciones menores y cualquier cosa que necesitaran los residentes. Mantuve ese trabajo durante casi 2 décadas, siempre con la cabeza baja, siempre invisible. La gente cree que trabajar en esos lugares te da acceso a secretos de Estado, conspiraciones y poder. La verdad es mucho más simple y mundana. Yo podaba los rosales, reparaba grifos que goteaban y barría los pasillos mientras la vida importante pasaba a mi alrededor sin verme. Pero en 1998 algo cambió. Conocí a alguien que trabajaba en esa misma casa, alguien que lo cambió todo y me hizo tomar la decisión más terrible de mi vida. Su nombre era Gabriela Suárez. Tenía 28 años, era cocinera y tenía unos ojos que parecían guardar todas las tristezas del mundo. Estaba casada con un hombre violento del que no podía escapar y yo, un hombre casado con 2 hijos, me enamoré de ella como un idiota. Lo que comenzó como conversaciones inocentes en la cocina después del turno se convirtió en algo que no puedo llamar amor sin sentir vergüenza, porque el amor no destruye familias ni obliga a elegir entre el corazón y la decencia. Durante 6 meses vivimos un romance clandestino en los rincones oscuros de aquella casa. Nos encontrábamos en el cuarto de herramientas después de la medianoche, robando momentos que sabíamos eran prestados y condenados. Yo sabía que estaba traicionando a Elena, mi esposa, la madre de mis hijos, la mujer que me había esperado durante años de pobreza. Pero cuando estaba con Gabriela sentía que por primera vez en mi vida respiraba de verdad. Entonces ocurrió lo que tenía que ocurrir. Elena descubrió una carta que Gabriela me había escrito, escondida en el bolsillo de mi uniforme. No era explícita, pero era suficientemente clara para una mujer que conocía a su marido mejor que nadie. Esa noche, cuando llegué a casa, Elena me esperaba en la sala con la carta en las manos y lágrimas que ya habían secado su rostro. No gritó. No me insultó. Solo me miró con una decepción tan profunda que dolió más que cualquier golpe. Me dijo que sabía lo que estaba pasando, que lo había sospechado durante meses. Luego me dio un ultimátum que destrozaría 2 vidas sin importar lo que eligiera. Elena me dijo que tenía 2 opciones. Podía quedarme con ella y nuestros hijos, pero tendría que renunciar a ese trabajo inmediatamente y nunca volver a ver a Gabriela. O podía irme con esa mujer y perder a mi familia para siempre. No habría segundas oportunidades ni perdones a medias. Tenía hasta el amanecer para decidir. Esa noche fue la más larga de mi vida. Me senté en el pequeño balcón de nuestro apartamento viendo las luces de Caracas parpadear en la distancia como estrellas caídas. Pensé en mis hijos, Rafael Jr. de 9 años y Carolina de 6, durmiendo en sus camas sin saber que su padre estaba a punto de destrozar su mundo. Pensé en Elena, que había trabajado doble turno en una fábrica textil para ayudarme a terminar mis estudios. Pensé en Gabriela, en su risa nerviosa cuando nos escondíamos, en las marcas que su esposo le dejaba en los brazos y que ella cubría con mangas largas incluso en pleno verano. Pero más que nada pensé en mí mismo, en el hombre que había sido y en el extraño en el que me había convertido. A las 5 de la mañana tomé mi decisión. Le dije a Elena que elegiría a mi familia, que renunciaría y que nunca más volvería a ver a Gabriela. Vi algo parecido al alivio cruzar su rostro, mezclado con una tristeza que nunca desaparecería del todo. Me abrazó, pero fue el abrazo de alguien sosteniendo algo roto que sabe que nunca volverá a estar completo. Al día siguiente llegué temprano al trabajo para presentar mi renuncia y despedirme de Gabriela. Necesitaba explicarle en persona, decirle que lo que habíamos tenido era real, pero que no podía seguir destruyendo las personas que dependían de mí.
La encontré en la cocina preparando el desayuno como siempre, con su delantal blanco impecable y el cabello recogido en una trenza. Cuando le dije que tenía que hablar con ella en privado, vi el miedo instalarse en sus ojos. Sabía lo que venía. Nos escondimos en el cuarto de almacenamiento donde tantas veces nos habíamos besado como adolescentes prohibidos. Pero esta vez no hubo besos. Le expliqué todo, las lágrimas de Elena, el ultimátum, mi decisión de quedarme con mi familia. Gabriela no lloró. Se quedó muy quieta, mirando el suelo de concreto, y cuando finalmente habló su voz sonaba hueca. Me dijo que lo entendía, que siempre supo que esto terminaría así, que los hombres como yo nunca dejaban a sus esposas por mujeres como ella. Lo dijo sin amargura, solo con una resignación que me partió el corazón. Pero entonces me contó algo que cambió todo. Estaba embarazada. Tenía casi 3 meses y el bebé era mío. Lo había confirmado 2 semanas antes, pero no había encontrado el valor para decírmelo, sabiendo que complicaría todo aún más. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Todo el aire salió de mis pulmones como si me hubieran golpeado en el estómago. Un bebé. Mi bebé. Con una mujer que no era mi esposa, en una situación que ya era imposible y que ahora se había vuelto catastrófica. Le pregunté qué iba a hacer y ella me respondió con una calma aterradora que ya lo había decidido. Dejaría su trabajo, se mudaría con una prima en Maracaibo y tendría al bebé sola. No me pediría nada, ni dinero ni reconocimiento, ni siquiera que lo conociera. Simplemente desaparecería de mi vida como si nunca hubiera existido. Pero me hizo prometer algo. Jurar sobre lo que fuera sagrado para mí que nunca le contaría a nadie sobre ese niño. Que lo dejaría vivir su vida sin la sombra de un padre que lo había abandonado antes de nacer. Que guardaría ese secreto hasta la tumba. Y yo, cobarde como era, acepté. Le di todo el dinero que tenía ahorrado, unos miserables 3,000 bolívares que no alcanzaban ni para 3 meses de pañales. La abracé por última vez sintiendo su vientre apenas abultado contra el mío, donde crecía una vida que jamás conocería. Y la dejé ir. Gabriela se fue de la residencia 2 días después sin despedirse de nadie más. La supervisora de cocina dijo que había tenido una emergencia familiar en otra ciudad y que no volvería. Yo presenté mi renuncia como le había prometido a Elena, alegando que había encontrado un mejor trabajo en una empresa privada. Nadie sospechó nada. Nadie conectó mi partida con la de Gabriela. Éramos solo 2 empleados más en un lugar donde la gente iba y venía constantemente. Encontré trabajo en una fábrica de muebles al otro lado de la ciudad. El salario era peor y las condiciones más duras, pero cada mañana al despertarme junto a Elena y escuchar a mis hijos preparándose para la escuela, me decía que había tomado la decisión correcta, que había elegido la responsabilidad sobre el deseo, la familia sobre la pasión. Pero las noches eran diferentes. En las noches, acostado en la oscuridad escuchando la respiración de Elena a mi lado, pensaba en Gabriela sola en Maracaibo con un vientre que crecía. Me preguntaba si era niño o niña, si tendría mis ojos o su sonrisa, si algún día me odiaría por no haber estado ahí. Elena y yo nunca volvimos a mencionar lo que había pasado. Reconstruimos nuestro matrimonio sobre los escombros de mi infidelidad, como quien construye una casa sobre tierra inestable. Había amor todavía, o al menos algo parecido al amor, pero también había una grieta invisible que atravesaba todo lo que éramos. Ella me había perdonado pero nunca olvidó, y yo cargaba con la culpa como un segundo corazón latiendo dentro de mi pecho. Los años pasaron. Rafael Jr. se graduó de la universidad. Carolina se casó con un buen hombre. Elena y yo envejecimos juntos, compartiendo las cenas en silencio y viendo las telenovelas que a ella le gustaban. Nos convertimos en esos viejos que se sientan en el parque alimentando palomas sin tener mucho que decirse. Pero yo nunca dejé de pensar en ese niño que había dejado atrás. En mi cabeza había construido 1000 versiones de quien podría ser. A veces lo imaginaba como un muchacho brillante estudiando medicina en alguna universidad. Otras veces lo veía trabajando con sus manos como yo, honesto y trabajador. En mis peores momentos lo imaginaba sufriendo, preguntándose por qué su padre nunca lo había buscado. Intenté encontrar a Gabriela un par de veces a lo largo de los años. Contraté a un investigador privado en el 2005 con dinero que había ahorrado en secreto, pero no encontró nada. Era como si se hubiera evaporado. La prima en Maracaibo con la que supuestamente se había ido resultó no existir, o al menos no apareció en ningún registro. Me pregunté si Gabriela había mentido sobre su destino, si había ido a otro país o simplemente había cambiado de identidad para asegurarse de que nunca la encontrara. En 2013, Elena enfermó. Cáncer de páncreas.
El tipo que no da tregua ni segundas oportunidades. Los médicos le dieron 6 meses, pero ella luchó durante 11, cada día más pequeña y frágil, cada día un poco más lejos de mí aunque yaciera en la cama a mi lado. Durante esos meses hablamos de muchas cosas. De nuestros hijos, de los nietos, de los buenos momentos que habíamos compartido a pesar de todo. Pero nunca mencionamos a Gabriela ni lo que había pasado en 1998. Era un fantasma que habitaba entre nosotros, pero que ambos habíamos acordado no invocar. 3 días antes de morir, Elena me pidió que le trajera una caja que guardaba en el armario. Estaba llena de cartas viejas, fotografías y recuerdos de nuestra vida juntos. Pasamos la tarde mirándolas, riendo de lo jóvenes que éramos en las fotos de nuestra boda, de lo delgado que yo estaba antes de que las cervezas y los años se asentaran en mi cintura. Entonces, del fondo de la caja, Elena sacó un sobre que no había visto antes. Me lo entregó con manos temblorosas y me dijo que lo abriera. Dentro del sobre había una fotografía. Mostraba a un niño de unos 12 años parado frente a una escuela. Tenía mi nariz, la curva de mi barbilla, y esos mismos ojos oscuros que veía en el espejo cada mañana. No había duda de quién era. Elena me explicó con una voz que apenas salía de sus labios resecos que Gabriela le había enviado esa foto años atrás, en el 2010. Junto con la fotografía venía una carta en la que Gabriela explicaba que el niño se llamaba Andrés, que estaba sano y feliz, y que vivían en San Cristóbal, no en Maracaibo como me había dicho. Gabriela escribió que no buscaba dinero ni contacto, solo quería que Elena supiera que el niño existía y estaba bien, que llevaba una vida normal y no le faltaba nada. Le pedía a Elena que no me dijera nada porque conocía mi naturaleza, sabía que si me enteraba intentaría buscarlos y eso solo complicaría las vidas de todos. Pero también le dio una dirección por si algún día, después de que ella muriera, Elena consideraba que yo tenía derecho a saber. Le pregunté a Elena por qué nunca me lo había dicho, por qué había guardado ese secreto durante tantos años. Ella me miró con esos ojos hundidos que la enfermedad había dejado y me dijo algo que nunca olvidaré. Me confesó que al principio lo había hecho por rencor, por querer que yo sufriera sin saber, que cargara con la culpa de haber abandonado un hijo sin poder hacer nada al respecto. Pero con los años ese rencor se había transformado en algo diferente. Había llegado a creer que tal vez Gabriela tenía razón, que era mejor dejar las cosas como estaban, que yo tenía una familia que cuidar y ese niño tenía su propia vida. Sin embargo, ahora que estaba muriendo, sentía que no tenía derecho a llevarse ese secreto a la tumba. Era mi hijo, decía, y yo merecía saber que existía aunque nunca pudiera conocerlo. Elena murió el 23 de marzo de 2013 rodeada de nuestros hijos y nietos. Yo sostuve su mano hasta el final, sintiendo como la vida se escapaba de sus dedos como agua entre piedras. Y cuando se fue, me quedé con 2 cosas, un vacío que amenazaba con tragarme entero y una dirección en San Cristóbal que quemaba en mi bolsillo como una brasa ardiente. Pasé meses decidiendo qué hacer. Rafael Jr. y Carolina notaron que algo andaba mal conmigo más allá del dolor por la muerte de su madre. Decían que me veía perdido, que pasaba horas mirando por la ventana sin ver nada. ¿Cómo podía explicarles que su padre tenía otro hijo, un hermano que nunca habían conocido, producto de una infidelidad que creían superada hacía décadas? En noviembre de ese mismo año tomé un autobús a San Cristóbal. No tenía un plan real, solo la dirección que Elena me había dado y una necesidad desesperada de ver aunque fuera de lejos al hijo que había abandonado. El viaje duró 10 horas que se sintieron como 10 años. Cada kilómetro me acercaba a algo que llevaba 15 años tratando de no pensar. La dirección correspondía a una casa modesta en un barrio de clase media, con un jardín pequeño y bien cuidado. Me quedé parado al otro lado de la calle durante horas, escondido detrás de un árbol como un ladrón o un loco. No sabía qué esperaba ver, qué respuestas buscaba en esas ventanas iluminadas. Entonces la puerta se abrió y salió un adolescente. Tenía 15 años para entonces, alto y delgado, con mi misma forma de caminar un poco encorvada. Llevaba un uniforme escolar y una mochila que parecía pesar más de lo que debería. Lo seguí a distancia mientras caminaba hacia la parada del autobús. Lo vi sacar un libro y ponerse a leer mientras esperaba, ajeno al hombre que lo observaba desde la esquina con lágrimas cayendo por sus mejillas. Regresé a esa esquina 3 días seguidos. Cada mañana a las 6:30 Andrés salía de su casa con su uniforme escolar y yo lo observaba desde mi escondite patético. Lo vi reírse con amigos, compartir el almuerzo con una chica que parecía gustarle, patear una pelota en un descampado. Cada gesto, cada sonrisa, era una puñalada recordándome todo lo que me había perdido. El 4.º día vi a Gabriela.
Salió a barrer el frente de la casa y casi no la reconocí. Había envejecido, obviamente, como todos, pero había algo más. Una paz en su rostro que no recordaba de nuestros días juntos en aquella cocina. Llevaba un delantal con flores y tarareaba una canción mientras barría. Me pregunté si alguna vez pensaba en mí, si yo era apenas un recuerdo borroso o si también cargaba con el peso de lo que habíamos hecho. Estaba a punto de cruzar la calle, de tocar esa puerta y enfrentar lo que fuera que me esperara del otro lado, cuando un hombre salió de la casa. Tenía unos 40 y tantos años, con canas en las sienes y una sonrisa amable. Besó a Gabriela en la mejilla y le dijo algo que la hizo reír. Entonces entendí. Ella había rehecho su vida. Había encontrado a alguien que probablemente era un mejor hombre de lo que yo nunca fui, alguien que había criado a mi hijo como propio sin conocer la verdad o quizás conociéndola y amándolo de todas formas. ¿Qué derecho tenía yo a aparecer después de 15 años y destrozar esa paz? ¿Qué podía ofrecerle a ese muchacho excepto confusión y dolor? Volví a Caracas sin haber hablado con ninguno de ellos. Guardé la dirección en el mismo sobre donde Elena la había mantenido durante años y traté de seguir con mi vida. Pero algo había cambiado. El secreto que había cargado como un peso abstracto durante años ahora tenía rostro, nombre y realidad tangible. Ya no era una decisión que había tomado en el pasado, sino una persona viva respirando en San Cristóbal, alguien que llevaba mi sangre y no sabía que yo existía. Los años siguientes fueron un infierno silencioso. Mis hijos notaron mi deterioro, pero lo atribuyeron al duelo por Elena. Me jubilé de la fábrica de muebles en 2015 y me encontré con días interminables sin propósito ni estructura. Empecé a beber más de lo que debía. No mucho, nunca fui alcohólico, pero lo suficiente para adormecer las noches cuando el fantasma de Andrés visitaba mis sueños. En 2017 recibí una llamada que cambió todo. Era un número que no reconocía, de San Cristóbal. Cuando contesté, escuché una voz de mujer joven que me preguntó si yo era Rafael Mendoza. Cuando confirmé, hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Luego la voz me dijo que era hija de Gabriela Suárez, que su madre había muerto 3 meses atrás en un accidente de tránsito. Al revisar sus pertenencias había encontrado una carta sellada con mi nombre y la instrucción de entregármela en caso de su muerte. Me dio una dirección de correo electrónico y me dijo que me enviaría una foto de la carta para que decidiera si quería recibirla o no. Esa noche no dormí. A las 3 de la mañana revisé mi correo y ahí estaba. Una foto de un sobre amarillento con mi nombre escrito en la letra de Gabriela que reconocí de inmediato. La muchacha me preguntaba si quería que me la enviara. Le respondí que sí sin pensarlo 2 veces. La carta llegó una semana después. La sostuve en mis manos durante horas antes de abrirla, sabiendo que lo que fuera que dijera cambiaría todo. Cuando finalmente rompí el sello y desplegué las páginas, las manos me temblaban tanto que apenas podía leer. Gabriela había escrito esa carta en 2015, 2 años después de la muerte de Elena. Comenzaba disculpándose por todo, por haberse enamorado de un hombre casado, por no haber sido más fuerte, por haberme mentido sobre Maracaibo. Explicaba que cuando descubrió que estaba embarazada supo que tenía que desaparecer por completo para no tentar mi regreso. Si me hubiera dicho que estaba en San Cristóbal, habría sido demasiado fácil para mí aparecer en un momento de debilidad. Me contó cómo fueron esos primeros años sola con Andrés. Difíciles, admitía, pero también llenos de una alegría pura que nunca había conocido. Su hijo era brillante, curioso, amable. Tenía mi terquedad, escribía, pero también mi capacidad para ver lo mejor en las personas. Se había casado en el 2003 con Héctor Ramírez, el hombre que yo había visto salir de su casa años atrás. Héctor sabía la verdad sobre Andrés desde el principio y lo había aceptado de todos modos, criándolo como si fuera su propia sangre. Andrés llamaba papá a Héctor y Gabriela nunca le había dicho la verdad sobre su padre biológico. Pero luego la carta tomaba un giro que no esperaba. Gabriela escribía que Andrés había empezado a hacer preguntas cuando cumplió 16 años. Notaba que no se parecía en nada a Héctor, que su grupo sanguíneo no coincidía con el de ninguno de sus padres oficiales. Era un muchacho inteligente y había sumado 2 más 2. Presionó a Gabriela hasta que ella finalmente le contó una versión suavizada de la verdad, que su padre biológico había sido alguien con quien había tenido una relación breve años atrás, alguien que no sabía de su existencia. Andrés había reaccionado con una madurez sorprendente. No estaba enojado ni sentía que le faltara nada. Héctor era su padre en todos los sentidos que importaban. Pero había admitido tener curiosidad sobre quién era ese otro hombre, de dónde venía la mitad de su composición genética. Gabriela nunca le dio mi nombre.
Le dijo que era mejor dejar el pasado donde estaba, que abrir esa puerta solo traería dolor a demasiadas personas. Andrés había aceptado su decisión, pero Gabriela sabía que la curiosidad seguía ahí, latente como una semilla esperando las condiciones correctas para germinar. La parte final de la carta me destrozó. Gabriela escribía que si yo estaba leyendo esto significaba que ella había muerto, y que ahora la decisión quedaba en mis manos. Podía contactar a Andrés y revelarle la verdad o podía dejar que viviera su vida sin saber. Ella no me juzgaría de ninguna manera. Solo me pedía que si decidía contactarlo, lo hiciera con gentileza y que respetara cualquier decisión que él tomara sobre si quería conocerme o no. Terminaba la carta diciéndome algo que me persigue cada noche. Escribía que nunca me había culpado por elegir a tu familia, que había sido la decisión correcta y que ella misma habría hecho lo mismo en mi lugar, que los años que compartimos fueron un error hermoso que le dio el regalo más grande de su vida, y que me perdonaba por todo, que esperaba que yo también pudiera perdonarme algún día. Lloré sobre esa carta hasta que las lágrimas mancharon la tinta. Gabriela me había liberado de la culpa que había cargado durante 2 décadas, solo para reemplazarla con una decisión aún más imposible. ¿Contactaba a mi hijo ahora que finalmente tenía permiso para hacerlo? ¿O respetaba la vida que había construido sin mí y desaparecía para siempre? Pasé semanas debatiéndome entre el deseo desesperado de conocer a mi hijo y el terror de arruinar su vida. Consulté con un sacerdote del barrio, aunque no había pisado una iglesia en años. Le conté toda la historia esperando que me condenara, pero en cambio me escuchó con paciencia y luego me preguntó algo simple. ¿Qué es lo que realmente quieres, Rafael? ¿Conocer a tu hijo o aliviar tu propia culpa? La pregunta me golpeó como un puñetazo. ¿Estaba buscando a Andrés por él o por mí? ¿Para darle algo que necesitaba o para quitarme el peso que yo cargaba? No tenía una respuesta honesta. Le escribí 5 cartas diferentes que nunca envié. En una me presentaba como su padre y le explicaba todo. En otra era vago, solo un hombre que había conocido a su madre años atrás. En la tercera le preguntaba si querría conocerme sin revelar nuestra conexión real. Todas terminaron en la basura porque todas sonaban egoístas y patéticas. Finalmente tomé una decisión. Contacté a la hija de Gabriela, la que me había enviado la carta original. Se llamaba Patricia y resultó ser prima de Andrés, no su hermana como había asumido inicialmente. Le expliqué quién era yo realmente y le pregunté si podía contarme cómo estaba Andrés, cómo había tomado la muerte de Gabriela. Patricia fue amable pero cautelosa. Me dijo que Andrés estaba destrozado por la pérdida de su madre. Estaba en su último año de universidad estudiando ingeniería civil en Mérida. Era un buen muchacho, responsable, que había conseguido una beca completa por sus calificaciones. Héctor y él se habían apoyado mutuamente a través del duelo. Le pregunté si Andrés alguna vez había vuelto a mencionar a su padre biológico. Patricia admitió que sí, que después de la muerte de Gabriela había encontrado algunas fotos viejas entre sus cosas y le había preguntado si ella sabía quién era el hombre en ellas. Patricia le había dicho la verdad, que no tenía idea, que Gabriela nunca le había confiado ese secreto. Entonces le hice a Patricia una petición imposible. Le pedí que me permitiera ver a Andrés sin que él supiera quién era yo. Solo quería verlo una vez más como hombre adulto, escuchar su voz, conocer algo sobre la persona en la que se había convertido. Después de eso prometí desaparecer para siempre si eso era lo mejor para él. Patricia se tomó 3 días para responderme. Cuando finalmente lo hizo me explicó que había hablado con Héctor, el padrastro de Andrés. Héctor era un hombre sabio y generoso que le había dicho algo profundo. Todo hijo merece conocer su historia completa, pero también merece ser quien decide cuándo y cómo enfrentarla. Me propuso un plan. Andrés vendría a Caracas en 2 semanas para una entrevista de trabajo con una empresa de construcción. Patricia organizaría un almuerzo casual en un restaurante y me invitaría como un viejo amigo de la familia. Yo podría conocer a Andrés en un ambiente neutral y él decidiría después, cuando le contaran la verdad, si quería volver a verme o no. Acepté sin pensarlo. Esas 2 semanas fueron las más largas de mi vida. Ensayaba conversaciones en mi cabeza, imaginaba cada escenario posible. ¿Qué le diría? ¿Cómo actuaría? ¿Vería el parecido entre nosotros y sospecharía algo? La noche antes del almuerzo no dormí nada. Me quedé mirando el techo pensando en todas las veces que había imaginado este momento a lo largo de los años, y ahora que finalmente estaba aquí me aterraba más que nada en mi vida. El restaurante era un lugar sencillo en las Mercedes, con mesas de madera y un menú del día escrito en una pizarra. Llegué 30 minutos antes y me senté en una esquina donde pudiera ver la entrada.
Mis manos temblaban tanto que tuve que esconderlas bajo la mesa. Cuando Patricia entró con Andrés, sentí que el mundo se detenía. Ya no era el adolescente que había observado desde la esquina en San Cristóbal. Era un hombre de 23 años, alto y seguro de sí mismo, con mi misma manera de ladear la cabeza cuando escuchaba y la sonrisa tímida de Gabriela. Llevaba una camisa blanca y pantalones oscuros, claramente venía de su entrevista. Patricia nos presentó como lo habían planeado. Rafael Mendoza, un viejo amigo de la familia, alguien que había conocido a su madre hace muchos años. Andrés me estrechó la mano con firmeza y me miró directo a los ojos de esa manera que tienen los jóvenes seguros de sí mismos. No vi reconocimiento en su mirada, solo la cortesía natural de alguien bien criado. Almorzamos durante 2 horas. Hablamos de todo y nada. Me contó sobre su carrera, sobre sus planes de trabajar en proyectos de infraestructura que ayudaran a comunidades necesitadas. Tenía ideales, sueños, una brújula moral que me hizo sentir tanto orgullo como vergüenza. Este hombre extraordinario se había formado completamente sin mí. Le pregunté sobre su familia y habló de Héctor con un amor evidente. Papá me enseñó a jugar béisbol, me ayudó con mi primer proyecto de ciencias, estuvo en cada graduación y cada momento importante. Cada palabra era un recordatorio de todo lo que yo no había sido. Pero también noté algo más. Cuando hablaba de Gabriela, su voz se quebraba ligeramente. La extrañaba terriblemente y podía ver que su muerte había dejado un agujero en su vida que aún sangraba. Mencionó que había estado revisando las cosas de su madre y encontrado viejas fotografías, que le frustraban no saber más sobre su historia completa. Fue Patricia quien cambió el rumbo de la conversación preguntándome sobre mi propia familia. Les hablé de Elena, de Rafael Jr. y Carolina, de mis nietos. Andrés escuchó con interés genuino y luego hizo una pregunta inocente que me atravesó como una lanza. Preguntó si alguna vez había tenido secretos importantes que guardar de mi familia, cosas que quisiera haber dicho pero nunca encontré el momento correcto. La pregunta era tan específica que por un segundo me pregunté si Patricia le había dicho algo, si él sabía y estaba probándome. Pero su rostro mostraba solo curiosidad casual. Le respondí con más honestidad de la que había planeado. Le dije que sí, que había guardado un secreto durante décadas que me había comido vivo poco a poco. Que había tomado decisiones de las que me arrepentía pero que en su momento parecían las únicas posibles. Que si pudiera volver atrás lo haría diferente, pero que no podemos reescribir el pasado, solo aprender a vivir con él. Andrés asintió pensativo y luego dijo algo que me rompió. Dijo que su madre le había enseñado que todo el mundo carga secretos y que el perdón, tanto de otros como de uno mismo, era la única manera de seguir adelante. Que ella misma había cargado secretos que nunca compartió pero que él la había amado de todos modos, incondicionalmente. Cuando el almuerzo terminó y nos despedimos en la calle, Andrés me dio un abrazo. No el apretón de manos formal del inicio, sino un abrazo real, de esos que te envuelven completamente. Me dijo que había sido un placer conocerme y que esperaba que encontrara paz con cualquier secreto que cargara. Esa noche Patricia me llamó. Me dijo que Andrés había comentado que le había caído bien, que había algo familiar en mí aunque no sabía exactamente qué. Luego me preguntó si estaba listo para que le contaran la verdad o si prefería dejarlo así. Le pedí 24 horas para pensarlo. Pasé esa noche caminando por Caracas, recorriendo calles que conocía desde niño pero que ahora parecían extrañas bajo las luces amarillentas. Pensé en todo el camino recorrido desde aquella noche en 1998 cuando Gabriela me dijo que estaba embarazada. 21 años de secretos, mentiras, culpa y dolor autoinfligido. Pensé en Elena llevándose a la tumba el conocimiento de mi hijo durante años antes de finalmente liberarme de esa ignorancia. Pensé en Gabriela criando sola a nuestro hijo durante años antes de encontrar a Héctor, en todas las noches que probablemente se preguntó si había hecho lo correcto al no buscarme. Y pensé en Andrés, ese hombre extraordinario que había crecido sin mí y que a pesar de todo era bueno, bondadoso, lleno de sueños y amor. ¿Qué le daría saber la verdad? ¿Qué ganaría él con conocer a un viejo cobarde que lo había abandonado antes de nacer? A las 5 de la mañana llamé a Patricia y le dije mi decisión final. Le pedí que le contara todo a Andrés, que le diera mi número de teléfono y mi dirección, y que le dejara decidir completamente qué hacer con esa información. Si quería conocerme estaría esperando. Si prefería no saber más de mí respetaría su decisión sin intentar contactarlo nunca más. Patricia me dijo que hablaría con Andrés esa misma tarde. Los siguientes 3 días fueron una tortura. Miraba mi teléfono cada 5 minutos esperando que sonara. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo pensaba que tal vez era él tocando mi puerta.
Pero no pasó nada. El silencio se extendió durante una semana, luego 2. Empecé a aceptar que Andrés había decidido no querer nada conmigo y me parecía justo. ¿Por qué querría conocer al hombre que había elegido huir en lugar de enfrentar las consecuencias de sus actos? Entonces, un sábado por la mañana mientras tomaba café en mi balcón, mi teléfono sonó. Era un número desconocido de Mérida. Cuando contesté escuché la voz de Andrés, tensa pero controlada. Me dijo que Patricia le había contado todo, que había pasado 2 semanas procesando la información, hablando con Héctor, tratando de entender cómo sentirse al respecto. No estaba enojado, aclaró, solo confundido y abrumado. Tenía preguntas, muchas preguntas, y había decidido que merecía respuestas antes de decidir qué tipo de relación, si alguna, quería tener conmigo. Me pidió que nos viéramos otra vez, pero esta vez solos, sin Patricia de intermediaria. Quería escuchar mi versión de la historia completa, sin filtros ni excusas. Le dije que sí sin dudarlo. Acordamos encontrarnos el siguiente fin de semana en un parque en Caracas. Le advertí que mi historia no me pintaba bajo una luz favorable, que había sido un cobarde y que no tenía excusas para lo que hice. Él respondió que no buscaba excusas sino verdad, y que estaba dispuesto a escuchar lo que tuviera que decir. Esa semana preparé mentalmente cómo contarle todo. No habría mentiras ni medias verdades. Si mi hijo quería conocer al hombre que lo había engendrado y abandonado, conocería cada detalle vergonzoso. Nos encontramos en el Parque del Este un domingo por la mañana. Andrés llegó puntual llevando 2 cafés que había comprado en el camino. Ese pequeño gesto de consideración casi me hace llorar. Caminamos en silencio durante unos minutos antes de sentarnos en una banca apartada bajo un samán. Andrés habló primero. Me dijo que había estado pensando mucho sobre qué preguntar, que necesitaba saber. Pero al final solo tenía una pregunta real. ¿Por qué nunca me buscaste después? ¿Por qué esperaste más de 20 años para siquiera intentar conocerme? Le conté todo. Empecé desde el principio, desde los días en aquella residencia, mi matrimonio con Elena, mi pobreza y desesperación. Le hablé de Gabriela, de nuestro amor prohibido, de la noche que Elena descubrió todo y me dio un ultimátum. Le expliqué que cuando Gabriela me dijo que estaba embarazada yo ya había tomado la decisión de quedarme con mi familia, y que ella me hizo prometerle que nunca los buscaría. Le conté sobre los años de culpa, sobre cómo Elena me había ocultado su existencia hasta poco antes de morir, sobre mi viaje a San Cristóbal para verlo de lejos. Le dije que había sido un cobarde, que había elegido la comodidad de mi vida conocida sobre la responsabilidad hacia él, que no tenía excusas ni justificaciones, solo la verdad desnuda de mis fracasos. Andrés escuchó todo sin interrumpir. Su rostro era difícil de leer, alternando entre dolor, confusión y algo que podría haber sido comprensión. Cuando terminé mi relato se quedó en silencio durante largos minutos mirando el lago del parque. Finalmente habló y lo que dijo me sorprendió. Me explicó que después de hablar con Héctor durante estos días había llegado a entender algo importante. Su padrastro le había dicho que la paternidad no se trata de genética sino de presencia, de estar ahí día tras día incluso cuando es difícil. Que él, Andrés, había tenido un padre real que lo había criado con amor y dedicación. Pero eso no significaba que no pudiera sentir curiosidad o incluso afecto por el hombre que le había dado la vida. Me dijo que no me perdonaba porque no sentía que hubiera nada que perdonar. Yo había tomado decisiones en circunstancias imposibles y aunque esas decisiones lo habían afectado, no definían toda mi existencia ni la suya. Gabriela nunca había hablado mal de mí y él respetaría eso. Pero también dejó claro que Héctor era su padre en todos los sentidos que importaban. Si yo quería ser parte de su vida tendría que aceptar ese hecho y entender que venía como un añadido, no como un reemplazo. Le dije que lo entendía perfectamente y que no esperaba ni quería más que eso. Solo quería conocerlo, si él me lo permitía, y tal vez con el tiempo construir algo parecido a una amistad. Andrés asintió y entonces sonrió por primera vez en toda nuestra conversación. Era la sonrisa de Gabriela, suave y llena de una calidez que no merecía. Me propuso algo simple, empezar de nuevo, como 2 personas que apenas se conocen y quieren aprender sobre el otro. Sin expectativas pesadas ni roles predefinidos. Solo 2 hombres tomando café de vez en cuando y viendo que surgía naturalmente. Acepté agradecido. Durante los siguientes meses nos vimos regularmente. Almorzábamos juntos cada 2 semanas cuando Andrés venía a Caracas por trabajo. Me contaba sobre sus proyectos, sus sueños, su novia. Yo le hablaba de mis otros hijos, sus medios hermanos que aún no sabían de su existencia.
La decisión de contarles a Rafael Jr. y Carolina sobre Andrés fue quizás la más difícil que tuve que tomar después de todo lo sucedido. Habían pasado 6 meses desde mi primer encuentro con Andrés y nuestra relación había evolucionado a algo cómodo y genuino. Ya no se sentía forzado ni cargado de culpa. Simplemente disfrutábamos de la compañía del otro. Pero sabía que eventualmente tendría que revelarles a mis otros hijos la verdad. No solo sobre Andrés, sino sobre toda mi infidelidad con Gabriela. Sería una traición doble, a su madre y a la imagen que tenían de mí. Una tarde de domingo reuní a Rafael Jr. y Carolina en mi apartamento. Habían venido con sus familias para un almuerzo habitual, pero les pedí que se quedaran después solos. Cuando los nietos se fueron y estábamos los 3 sentados en mi pequeña sala, les dije que tenía algo importante que contarles. Comencé con la infidelidad. Les expliqué que años atrás, cuando ellos eran niños, había traicionado a su madre con una compañera de trabajo. Vi cómo sus rostros cambiaban de confusión a shock y luego a algo parecido al disgusto. Carolina, siempre la más emotiva, comenzó a llorar incluso antes de que terminara. Luego les conté sobre el embarazo, sobre cómo Gabriela había desaparecido y yo había elegido quedarme con mi familia. Vi a Rafael Jr. hacer los cálculos en su cabeza, sumando los años. Les expliqué que su madre lo había sabido antes de morir, que me había liberado de ese secreto y que eventualmente había conocido a mi otro hijo. Carolina me interrumpió con una voz que temblaba de ira. Nos preguntó cómo habíamos podido mentirles durante tantos años, cómo mamá había cargado ese conocimiento sola. Dijo que se sentía traicionada no solo por mi infidelidad, sino por todos los años de falsedad que habíamos construido sobre esa mentira original. Rafael Jr. estaba más callado, pero su silencio era de alguna manera peor que los gritos de su hermana. Cuando finalmente habló, su voz era fría y controlada. Me preguntó si alguna vez había pensado en ellos cuando tomé esas decisiones, si nos había importado cómo nos afectaría saber que teníamos un hermano en algún lugar que no conocíamos. No tenía buenas respuestas. Les dije la verdad, que había sido egoísta y cobarde, que había priorizado mi propia comodidad sobre su derecho a conocer su historia completa. Que su madre había hecho lo que creyó correcto al guardar el secreto, pero que al final ambos les habíamos fallado. Les hablé de Andrés, de qué clase de hombre era, de cómo había crecido con valores sólidos a pesar de mi ausencia. Les dije que él sabía de su existencia y que estaba interesado en conocerlos si alguna vez estaban listos, pero que no presionaría de ninguna manera. Carolina se fue de mi apartamento sin decir adiós. Rafael Jr. se quedó un momento más, solo lo suficiente para decirme que necesitaba tiempo para procesar todo esto y que no sabía cuándo estaría listo para hablar conmigo otra vez. Los siguientes 2 meses fueron los más solitarios de mi vida. Mis hijos no respondían mis llamadas ni mis mensajes. Los nietos dejaron de visitarme los domingos. Me encontré solo con mi culpa y mi teléfono silencioso como únicos compañeros. Andrés seguía visitándome regularmente y me ofrecía su apoyo tranquilo. Me decía que mis otros hijos eventualmente procesarían la información y decidirían qué hacer con ella. Que no podía forzar su perdón así como no había podido forzar el suyo. Fue Carolina quien finalmente rompió el silencio. 3 meses después de nuestra última conversación apareció en mi puerta un sábado por la tarde. Se veía cansada y había estado llorando, pero su presencia era como agua en el desierto. Entró sin decir palabra y se sentó en el sofá donde tantas veces nos habíamos sentado juntos. Me dijo que había estado en terapia procesando todo lo que le había contado. Que había pasado por todas las etapas del duelo, negación, ira, negociación, depresión. Estaba tratando de llegar a la aceptación, pero no era fácil. Me explicó que lo más difícil no era la infidelidad en sí, aunque eso dolía profundamente. Era la mentira sostenida durante tantos años. Cada celebración familiar, cada Navidad, cada momento supuestamente feliz había estado construido sobre una base de secretos. Me preguntó cómo podía confiar en cualquier recuerdo de su infancia sabiendo que había estado teñido de mentiras. No tenía defensa contra eso. Le dije que tenía toda la razón en sentirse traicionada, que yo había envenenado nuestros recuerdos con mi cobardía. Pero también le conté algo que nunca le había dicho. Le expliqué que a pesar de todo, a pesar de mi infidelidad y mis mentiras, cada momento de alegría que habíamos compartido había sido real para mí. Mi amor por ella y su hermano nunca había sido falso. Había sido la única parte genuina de una vida construida sobre arena. Carolina lloró y yo lloré con ella. Me dijo que quería conocer a Andrés. No porque lo perdonara todo ni porque estuviera lista para una gran reunión familiar. Simplemente porque él era su hermano y merecía esa oportunidad.
Organicé un café informal en un lugar neutral. Andrés, Carolina y yo nos sentamos en una pequeña cafetería en el centro de Caracas. La tensión inicial era palpable, pero Andrés tenía una manera de hacer que la gente se sintiera cómoda. Habló de su trabajo, de sus planes, de cosas seguras que no amenazaban con abrir viejas heridas. Carolina empezó haciéndole preguntas superficiales, pero gradualmente se volvieron más personales. Le preguntó sobre Gabriela, cómo había sido como madre. Andrés habló de ella con tanto amor y nostalgia que vi a Carolina suavizarse. Mencionó que Gabriela siempre había hablado bien de mí en los pocos momentos en que lo mencionaba, que le había enseñado a no guardar rencor ni juzgar a la gente por sus peores momentos. Al final del encuentro Carolina y Andrés intercambiaron números de teléfono. No fue un momento de reconciliación total ni de perdón instantáneo. Fue simplemente un comienzo, pequeño y frágil, pero real. Rafael Jr. tardó más tiempo. Casi un año completo pasó antes de que aceptara encontrarse conmigo otra vez. Cuando finalmente lo hizo fue breve y formal. Me dijo que no estaba seguro de poder perdonarme completamente, pero que no quería pasar el resto de su vida cargando resentimiento. Había decidido aceptar la realidad de que su padre era un hombre imperfecto que había cometido errores terribles, pero que también había intentado ser un buen padre dentro de sus limitaciones. Su encuentro con Andrés fue aún más reservado que el de Carolina. Se saludaron educadamente, hablaron de generalidades y se fueron después de una hora. Pero algo había comenzado. Con el tiempo, muy lentamente, los hilos rotos de mi familia empezaron a retejer. No de la manera original, esa tela estaba destruida para siempre, pero de una nueva forma, más honesta aunque más frágil. Los años que siguieron trajeron una sanación gradual que nunca creí posible. Carolina y Andrés desarrollaron una relación genuina de hermanos. Se mensajeaban regularmente, él la visitaba cuando venía a Caracas y ella incluso viajó a Mérida para conocer a su novia. Ver cómo se reían juntos, cómo compartían esa conexión de sangre que ninguna circunstancia podía borrar, me llenaba de una alegría mezclada con remordimiento. Esto podría haber sido su realidad desde el principio si yo hubiera sido más valiente. Rafael Jr. mantuvo más distancia, pero eventualmente aceptó a Andrés en reuniones familiares ocasionales. No eran cercanos, pero había respeto mutuo, y eso era más de lo que yo merecía. Mis nietos, los hijos de Carolina y Rafael Jr., aceptaron a Andrés con la facilidad que tienen los niños para adaptarse a nuevas realidades. Para ellos era simplemente el tío Andrés, otro adulto que aparecía en las reuniones familiares con regalos y sonrisas. En 2019, Andrés se casó con Patricia, la prima de Gabriela que había facilitado nuestro primer encuentro. Me invitó a la boda y ese día fue uno de los más emotivos de mi vida. Ver a mi hijo caminar hacia el altar, ver a Carolina sentada en primera fila con lágrimas de felicidad, ver a Rafael Jr. estrechar la mano de Andrés con genuino afecto después de la ceremonia, todo eso fue más de lo que había soñado posible. Durante la recepción, Héctor, el hombre que había criado a Andrés, se acercó a mí. Había conocido su existencia durante años, pero esta era la primera vez que nos encontrábamos cara a cara. Esperaba hostilidad o al menos incomodidad, pero lo que recibí fue su mano extendida y una sonrisa amable. Me dijo que Andrés le había hablado mucho sobre mí, sobre nuestros almuerzos y conversaciones. Me agradeció por respetar su lugar como padre de Andrés y por no intentar reemplazarlo. Luego me dijo algo que me rompió de la manera más hermosa. Me explicó que había espacio en el corazón de Andrés para ambos, que el amor no era una cantidad fija que debía dividirse sino algo que podía expandirse para acomodar a más personas. Que yo tenía mi propio lugar en la vida de su hijo y que él no se sentía amenazado por eso. Esa noche bailé con mis 3 hijos por primera vez. Primero con Carolina, quien me susurró al oído que mamá estaría orgullosa de cómo habíamos sanado. Luego con Rafael Jr., quien mantuvo las cosas ligeras pero me apretó el hombro con afecto genuino. Finalmente con Andrés, quien me dijo que a pesar de todo el dolor y las complicaciones, se alegraba de haberme conocido. Al año siguiente nació mi primer nieto por parte de Andrés. Un niño precioso al que llamaron Gabriel en honor a Gabriela. Cuando Andrés me pidió que fuera el padrino me quedé sin palabras. No merecía ese honor, pero él insistió. Dijo que quería que Gabriel creciera conociendo toda su historia, incluyendo las partes complicadas, porque eso era lo que nos hacía humanos. El bautizo fue otro momento de sanación imposible. Toda mi familia estaba ahí, mis hijos, mis nietos, Héctor y su familia. Patricia había invitado incluso a algunos parientes de Gabriela que habían conocido nuestra historia. Mientras sostenía a Gabriel en la iglesia, sentí el peso de todo lo que había vivido. Las decisiones terribles, los años de secretos,
el dolor que había causado a tantas personas. Pero también sentí gratitud por haber vivido lo suficiente para ver esta redención parcial, este tejido nuevo construido sobre los jirones del viejo. La pandemia del 2020 cambió muchas cosas para todos, pero para mí trajo una introspección forzada. Encerrado en mi apartamento durante meses, tuve demasiado tiempo para pensar en el arco completo de mi vida. Los errores, las redenciones, las oportunidades perdidas y las sorprendentemente ganadas. Andrés me llamaba regularmente durante el encierro. Habíamos establecido una rutina de videollamadas cada domingo donde él me mostraba a Gabriel creciendo día a día. Ver a mi nieto a través de una pantalla no era ideal, pero era infinitamente más de lo que había esperado tener. Carolina también aumentó su contacto conmigo durante esos meses. Creo que el aislamiento le hizo apreciar las conexiones familiares de manera renovada. Me confesó que había estado escribiendo sobre nuestra historia, tratando de procesarla de manera creativa. Me preguntó si me molestaría que algún día publicara algo basado en nuestras experiencias. Le dije que hiciera lo que necesitara para sanar. Rafael Jr. fue quien me sorprendió más. Una tarde me llamó no para nuestra habitual charla semanal, sino para decirme algo específico. Me explicó que había estado en terapia trabajando sobre sus problemas de abandono, irónicamente no relacionados conmigo sino con su propia hija adolescente que se estaba distanciando. Su terapeuta le había hecho examinar su relación conmigo y cómo mis acciones habían moldeado su manera de ser padre. Me dijo que finalmente entendía algo que había tardado años en procesar. Explicó que aunque yo había cometido un error terrible al tener una aventura, la decisión de quedarme con mi familia no había sido cobardía sino responsabilidad. Que había elegido criar a los hijos que ya tenía en lugar de abandonarlos por la emoción de una nueva relación. Dijo que como padre ahora entendía el peso de esas decisiones imposibles. Eso no excusaba haber ocultado la verdad durante décadas, aclaró, pero le daba una perspectiva diferente sobre aquellos días de 1998. Cuando la pandemia finalmente aflojó y pudimos reunirnos otra vez en persona, organizamos una comida familiar grande en la casa de Carolina. Fue caótico y ruidoso con niños corriendo por todos lados, adultos conversando sobre múltiples temas y comida que parecía no acabarse nunca. En medio de ese hermoso caos me senté en el jardín con un café y observé a mi familia. Andrés jugaba con Gabriel en el pasto mientras Patricia charlaba con Carolina sobre recetas. Rafael Jr. discutía fútbol con Héctor como si fueran viejos amigos. Mis otros nietos perseguían burbujas que alguien había comenzado a soplar. Era imperfecto y complicado. Había tensiones subyacentes que nunca desaparecerían completamente y cicatrices invisibles que todos llevábamos. Pero era real y era mío y había sido construido sobre la base de verdad, por dolorosa que fuera. Carolina se sentó a mi lado con su propio café. Me preguntó en qué pensaba y le dije la verdad. Pensaba en Gabriela y en cómo ella había hecho posible todo esto con su perdón póstumo. Pensaba en Elena, quien me había liberado del secreto justo a tiempo. Pensaba en todos los puntos de decisión en mi vida donde podría haber elegido diferente y cómo esas elecciones habían llevado a este momento específico. Carolina apoyó su cabeza en mi hombro como solía hacer cuando era niña. Me dijo que había leído algo en uno de sus libros de autoayuda que resonaba con nuestra historia. Decía que las familias no se definían por su perfección, sino por su capacidad de sobrevivir a la imperfección juntos. En 2021, mi salud comenzó a declinar. Nada dramático al principio, solo el desgaste natural de un cuerpo de 70 años que había trabajado duro toda su vida. Diabetes, presión alta, articulaciones que protestaban cada mañana. Los doctores me decían que controlara mi dieta y hiciera ejercicio, pero a mi edad las instrucciones médicas sonaban más como sugerencias optimistas. Andrés insistió en que me mudara con él y Patricia a Mérida donde podrían cuidarme mejor. Fue una oferta generosa que consideré seriamente, pero al final decidí quedarme en Caracas cerca de Carolina y Rafael Jr. No quería alterar la vida de Andrés más de lo que ya había hecho con mi tardía aparición. Fue Carolina quien encontró la solución. Su casa tenía un pequeño apartamento anexo que había estado alquilando. Cuando el inquilino se fue me lo ofreció gratuitamente. Podría mantener mi independencia, pero estaría cerca si necesitaba ayuda. La idea de vivir tan cerca de mi hija después de años de distancia emocional me llenaba de una gratitud que no podía expresar adecuadamente. Me mudé al apartamento de Carolina en octubre de ese año. Era pequeño pero acogedor y por primera vez en décadas no me sentía completamente solo. Podía escuchar a mi hija y su familia viviendo sus vidas al otro lado de la pared y ese sonido era como música. Carolina estableció una rutina de cenar juntos los martes y jueves.
Esas comidas se convirtieron en lo más importante de mi semana. Hablábamos de todo, política, familia, recuerdos. Gradualmente comenzó a preguntarme más sobre Gabriela, sobre cómo había sido nuestra relación más allá del escándalo y la culpa. Quería entender qué había en esa mujer que me había hecho arriesgar todo. Le conté la verdad. Gabriela había sido amable, divertida, había visto algo en mí que yo mismo no veía. Había sido un refugio temporal de una vida que se sentía demasiado pesada. Pero también le admití que lo que sentía por ella nunca había sido más fuerte que mi amor por Elena. Había sido diferente, emocionante, prohibido, pero no más profundo. Carolina me preguntó si me arrepentía de la aventura en sí o solo de sus consecuencias. Era una pregunta imposible de responder honestamente. ¿Podía arrepentirme de algo que me había dado Andrés? ¿Podía desear que hubiera tomado decisiones diferentes sabiendo que eso significaría que él nunca habría existido? Le dije que me arrepentía del dolor que causé a Elena, de los años que Andrés creció sin conocerme, de la confusión que traje a las vidas de todos. Pero que no podía arrepentirme de la existencia de mi hijo ni de la familia extendida que finalmente habíamos construido. Una noche Carolina me mostró lo que había estado escribiendo. Era un manuscrito largo, casi como una novela, basado en nuestra historia familiar. Había cambiado nombres y ciertos detalles, pero la esencia estaba ahí. Mi infidelidad, el hijo secreto, los años de mentiras, la eventual reconciliación. Le pregunté por qué sentía la necesidad de compartir algo tan íntimo y personal. Me explicó que creía que nuestra historia podía ayudar a otras familias lidiando con secretos similares. Que había demasiada vergüenza alrededor de estos temas y que la vergüenza solo perpetuaba el ciclo de mentiras. Al compartir nuestra experiencia, con todos sus errores y redenciones, tal vez podría ayudar a alguien más a encontrar el valor para enfrentar sus propias verdades. Le di mi bendición para publicar lo que había escrito. Si algo bueno podía salir de mis errores, que así fuera. Para 2022, nuestra familia había alcanzado un equilibrio frágil pero funcional. Ya no fingíamos que el pasado no existía, pero tampoco dejábamos que nos definiera completamente. Éramos personas imperfectas tratando de hacer lo mejor posible con las cartas que la vida nos había repartido. Gabriel había crecido hasta convertirse en un niño de 2 años lleno de energía y curiosidad. Andrés y Patricia me visitaban en Caracas cada 2 meses y yo hacía el viaje a Mérida cuando mi salud lo permitía. Esos momentos con mi nieto menor eran preciosos de una manera que no había experimentado con mis otros nietos cuando nacieron. Entonces, tal vez porque ahora entendía cuán frágil y pasajera era la vida. En abril de ese año, Andrés me pidió que me sentara para una conversación seria. Patricia estaba embarazada otra vez y querían pedirme algo importante. Si era niño, planeaban llamarlo Rafael en mi honor. Me quedé sin palabras. Después de todo lo que había hecho, después de haberlo abandonado antes de nacer, me estaba ofreciendo el honor de nombrar a su hijo por mí. Intenté disuadirlo sugiriendo otros nombres de personas que se lo merecían más. Pero Andrés fue firme. Me dijo que quería que su hijo llevara mi nombre no a pesar de mis errores, sino en parte por ellos. Quería que el pequeño Rafael creciera conociendo la historia completa de su abuelo, incluyendo sus fallos, porque eso enseñaría una lección importante. Que las personas pueden cometer errores terribles y aún así ser dignas de amor y redención. Que nuestras peores decisiones no tienen que ser nuestra historia completa. Lloré esa noche más de lo que había llorado en años. Lágrimas de gratitud, de vergüenza, de alivio. Mi hijo me estaba ofreciendo un perdón que iba más allá de las palabras, estaba escribiendo mi redención en la carne de su propia familia. Rafael Mendoza Jr. Jr. nació en noviembre de 2022. Su hermano Gabriel estaba fascinado con el bebé y yo estaba fascinado con ambos. Ser abuelo a esta edad tardía era un regalo que no había esperado. En la celebración después del bautizo, mis 3 hijos estaban juntos por primera vez desde la boda de Andrés. Carolina, Rafael Jr. y Andrés conversaban animadamente sobre sus respectivas familias, intercambiaban fotos de nietos y se reían de chistes internos que habían desarrollado en los últimos años. Héctor se acercó a mí otra vez como había hecho en la boda de Andrés. Esta vez me dijo algo diferente. Me agradeció por haberle dado a Andrés la oportunidad de sanar esa parte de su historia. Explicó que aunque él había sido el padre de Andrés en todos los sentidos prácticos, sabía que había una pregunta sin respuesta que lo había perseguido durante años. Al conocerme, al poder procesar quién era su padre biológico como persona real en lugar de una fantasía o un monstruo, Andrés había podido cerrar ese círculo. Pasamos la tarde celebrando como familia extendida y complicada que éramos. Había tensiones ocasionales,
momentos incómodos cuando alguien mencionaba a Elena o a Gabriela. Pero también había amor genuino, risas reales, conexión verdadera. Al final de la noche, cuando todos se estaban despidiendo, Carolina me abrazó fuerte. Me susurró que estaba orgullosa de mí por haber tenido finalmente el valor de enfrentar la verdad y por haber trabajado para reparar lo que había roto. Esa noche, acostado en mi pequeño apartamento anexo, escuché los sonidos de la familia de Carolina preparándose para dormir al otro lado de la pared. Pensé en todas las vidas que había tocado, para bien y para mal. En las decisiones que había tomado y sus consecuencias en cascada. El libro de Carolina se publicó en marzo de 2023. Lo había titulado Lazos rotos, lazos reconstruidos, una historia de secretos familiares y redención. Me envió una copia firmada antes del lanzamiento oficial con una dedicatoria que me hizo llorar, para papá, quien nos enseñó que nunca es demasiado tarde para decir la verdad. El libro causó más revuelo del que cualquiera de nosotros había anticipado. Las historias sobre secretos familiares, infidelidad y reconciliación resonaban con muchas personas. Carolina comenzó a recibir cartas de lectores compartiendo sus propias experiencias similares. Algunos habían descubierto hermanos que no sabían que existían. Otros habían guardado secretos durante décadas y estaban considerando finalmente revelarlos. Unos pocos eran hijos de aventuras extramaritales que habían pasado vidas enteras sin conocer a sus padres biológicos. Me pidieron que participara en algunas entrevistas sobre el libro. Al principio me resistí, la idea de exponer públicamente mis fracasos me aterraba. Pero Carolina me convenció argumentando que mi perspectiva como el padre que había cometido el error original era crucial para la historia completa. Accedí a una entrevista con una periodista joven que manejó el tema con sensibilidad sorprendente. Me preguntó qué le diría a otros hombres en situaciones similares, hombres con hijos secretos que no habían reconocido. Le respondí con honestidad brutal. Les diría que el miedo que sienten al enfrentar la verdad es nada comparado con el peso de cargar esa mentira durante décadas. Que sus hijos merecen saber quiénes son y de dónde vienen. Que la redención es posible, pero solo viene después de enfrentar las consecuencias de tus acciones. Que esperan demasiado el momento perfecto que nunca llegará. La entrevista se volvió viral en redes sociales. Aparentemente había tocado un nervio en muchas personas. Comencé a recibir mensajes de extraños compartiendo sus historias, pidiéndome consejo, agradeciéndome por ser tan honesto sobre mis fallos. Fue abrumador y humillante al mismo tiempo. Un mensaje en particular me impactó profundamente. Era de un hombre de unos 50 años que había descubierto hacía poco que tenía una hija de 20 y tantos años producto de una relación de una noche en su juventud. La madre nunca le había dicho y la hija solo había descubierto la verdad después de hacer una prueba de ADN. Ahora él no sabía si contactarla o respetar la distancia que la madre había mantenido durante décadas. Le respondí compartiendo mi propia experiencia. Le dije que cada situación era única pero que en mi experiencia la verdad, aunque dolorosa, era preferible a los secretos. Que le diera a su hija la opción de decidir si quería conocerlo en lugar de tomar esa decisión por ella. Que se preparara para rechazo o ira, pero que también se abriera a la posibilidad de algo mejor. Meses después recibí otro mensaje del mismo hombre. Había contactado a su hija y después de algunas conversaciones difíciles habían comenzado a construir una relación. Me agradeció por el empujón que necesitaba para tomar ese paso aterrador. Esos mensajes me hicieron entender que tal vez todo el dolor y vergüenza de mi historia tenía algún propósito mayor. Si mi experiencia podía ayudar aunque fuera a una persona a enfrentar sus propias verdades difíciles, entonces tal vez no todo había sido en vano. Rafael Jr. también comenzó a procesar públicamente nuestra historia. Escribió un artículo para una revista sobre cómo es crecer sin saber toda la verdad sobre tu familia y luego descubrir hermanos ocultos en la edad adulta. El artículo de Rafael Jr. era diferente del libro de Carolina. Donde ella había enfocado en perdón y reconciliación, él escribió sobre la traición y el proceso largo y doloroso de aprender a confiar otra vez. No me pintó bajo una luz particularmente favorable y no esperaba que lo hiciera. Algunas partes fueron difíciles de leer. Describía cómo mi revelación había sacudido su sentido de identidad, cómo había cuestionado cada recuerdo de infancia preguntándose qué más había sido mentira. Escribió sobre la ira que sintió hacia Elena por guardar el secreto, una ira que nunca había expresado directamente conmigo. Pero también escribió sobre el proceso de conocer a Andrés y cómo eso había complicado sus sentimientos de manera inesperada. Era difícil mantener la ira cuando el supuesto intruso era un hombre genuinamente bueno que no había hecho nada malo.
Andrés no había pedido nacer en esas circunstancias ni había buscado disrumpir la familia establecida. Era tan víctima de mis decisiones como cualquiera de nosotros. El artículo terminaba con una reflexión sobre el perdón imperfecto. Rafael Jr. escribió que no estaba seguro de haberme perdonado completamente ni de que eso fuera necesariamente la meta. En cambio había aprendido a sostener simultáneamente amor por su padre y decepción en sus acciones. Podía apreciar lo que yo había sido como padre en el día a día mientras condenaba las decisiones que había tomado en el pasado. No era perdón limpio y completo, pero era honesto y eso importaba más. Cuando leí ese artículo en la revista donde lo habían publicado, sentí una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque mi hijo había articulado algo profundo sobre la naturaleza complicada del amor familiar. Tristeza porque yo era la fuente de tanto de ese dolor que él había tenido que procesar. Le llamé después de leer el artículo. No para defenderme, sino para agradecerle por su honestidad. Le dije que respetaba su derecho a estar enojado y decepcionado, que no esperaba ni necesitaba su perdón completo. Solo quería que supiera que lo amaba y que lamentaba haberle dado tantas razones para dudar de mí. Rafael Jr. estuvo callado un momento antes de responder. Me dijo que el artículo había sido terapéutico para él, una forma de procesar públicamente lo que había estado trabajando en privado durante años. Que escribirlo le había ayudado a entender mejor sus propios sentimientos que eran más complicados de lo que había querido admitir. La publicación del libro de Carolina y el artículo de Rafael Jr. crearon un momento familiar interesante. De repente nuestra historia privada estaba en el dominio público y teníamos que decidir cómo sentirnos al respecto. Tuvimos una reunión familiar para discutirlo. Andrés expresó algo de incomodidad con que detalles tan íntimos estuvieran ahora disponibles para cualquiera que quisiera leerlos. Carolina defendió su decisión argumentando que había cambiado suficientes detalles para proteger identidades reales. Rafael Jr. dijo que para la exposición pública había sido parte de su sanación. Patricia, la esposa de Andrés, ofreció una perspectiva externa. Como alguien que se había casado con la familia conociendo toda la historia, ella veía valor en compartirla públicamente. Había demasiada vergüenza alrededor de estos temas y esa vergüenza mantenía a las familias atrapadas en secretos destructivos. Si nuestra historia podía ayudar a normalizar conversaciones difíciles sobre infidelidad, hijos no reconocidos y reconciliación familiar, entonces valía la incomodidad. Eventualmente llegamos a un consenso. No buscaríamos activamente más atención, pero tampoco nos esconderíamos si la historia continuaba generando interés. A principios de 2024, mi salud dio un giro más serio. Una caída en mi apartamento resultó en una cadera fracturada que requirió cirugía. La recuperación fue lenta y dolorosa para un hombre de mi edad. Carolina insistió en que me mudara temporalmente a su casa principal para poder cuidarme mejor durante la rehabilitación. Esos meses de dependencia casi total fueron humillantes y hermosos simultáneamente. Ver a mi hija cuidarme con tanta paciencia y cariño, después de todo el dolor que le había causado, era más de lo que merecía. Durante mi convalecencia tuve mucho tiempo para reflexionar sobre la mortalidad. A los 72 años, con un cuerpo que me recordaba constantemente sus limitaciones, era imposible ignorar que mi tiempo era limitado. Eso trajo una urgencia nueva a asegurarme de que había dicho todo lo que necesitaba decir a las personas importantes en mi vida. Le escribí cartas a cada uno de mis hijos. No las cartas de advent dramáticas de las películas, sino reflexiones honestas sobre nuestras relaciones y lo que habían significado para mí. A Carolina le agradecí por su capacidad de perdonar sin olvidar, por darme un hogar cuando más lo necesitaba. A Rafael Jr. le pedí disculpas otra vez por traicionar su confianza y le agradecí por darme la oportunidad de ser parte de su vida a pesar de todo. A Andrés le escribí lo más difícil. Le pedí perdón por no haber estado ahí desde el principio, por todas las primeras veces que me perdí, por los años que pasó preguntándose sobre su padre biológico. Pero también le agradecí por darme la oportunidad de conocerlo, por ser más generoso de lo que yo había sido, por nombrar a su hijo por mí a pesar de todo. Sellé las cartas y se las di a Carolina con instrucciones de entregarlas después de mi muerte. Ella lloró al recibirlas, pero prometió cumplir mi deseo. En junio de ese año hubo una reunión familiar grande para celebrar el tercer cumpleaños de Gabriel. Todos estaban ahí, mis 3 hijos con sus familias, los nietos de todas las edades, Héctor y algunos de los parientes de Gabriela que habíamos conocido a lo largo de los años. Era una tribu extensa y complicada unida por sangre, matrimonio y las grietas reparadas de nuestro pasado compartido. Observé a Andrés jugar con Gabriel y el pequeño Rafael, sus 2 hijos que llevaban nombres de su familia paterna.
Vi a Carolina y Rafael Jr. conversando fácilmente con Patricia sobre los desafíos de criar niños en estos tiempos difíciles. Vi a mis nietos mayores, los hijos de Carolina y Rafael Jr., enseñándole a Gabriel a patear una pelota. Todos estos hilos conectados de maneras que no existirían si no hubiera tomado aquella decisión terrible en 1998. Era un pensamiento que me mareaba. Si hubiera sido fiel a Elena, si Gabriela nunca hubiera quedado embarazada, Andrés no existiría. Gabriel y el pequeño Rafael no existirían. Todas estas personas, estas vidas preciosas, nunca habrían sido. ¿Cómo podía arrepentirme completamente de decisiones que habían llevado a la existencia de personas que amaba? Pero al mismo tiempo, ¿cómo podía no arrepentirme del dolor causado a Elena, del abandono de Andrés, de los años de mentiras? Era una paradoja sin resolución y había aprendido a vivir en ese espacio incómodo entre el arrepentimiento y la gratitud. Carolina vino a sentarse conmigo en el patio donde había estado observando la celebración. Me preguntó en qué pensaba y le dije la verdad. Pensaba en lo extrañas que son las familias, cómo pueden romperse completamente y aún así encontrar formas de volver a estar juntas. No de la misma manera, nunca de la misma manera, pero juntas al fin. Ahora, sentado aquí en este apartamento pequeño anexo a la casa de mi hija, con 72 años pesando sobre mis hombros como piedras, finalmente entiendo por qué necesitaba contar esta historia. Durante décadas guardé este secreto como si fuera algo que podía controlar, como si manteniéndolo encerrado pudiera minimizar el daño que había causado. Pero los secretos no funcionan así. Crecen en la oscuridad, envenenando todo lo que tocan, filtrándose en cada interacción aunque nadie hable de ellos directamente. Elena murió cargando parte de mi secreto. Gabriela vivió con él durante años antes de liberarme con su carta póstuma. Andrés creció en la sombra de un padre ausente que nunca conoció. Carolina y Rafael Jr. construyeron su comprensión de la familia sobre una base de medias verdades. Todos pagamos el precio de mi cobardía. Si pudiera hablarle a mi yo de 1998, al hombre parado en aquel porche mirando las luces de Caracas mientras decidía qué hacer con la noticia del embarazo de Gabriela, le diría esto. La decisión que estás a punto de tomar, elegir a tu familia existente sobre la complicación de un nuevo hijo, no es necesariamente la equivocada. Lo equivocado será guardar el secreto. Lo equivocado será pretender que esa vida no existe. Deberías decirle la verdad a Elena, enfrentar las consecuencias, encontrar la manera de ser parte de la vida de ese niño aunque sea desde la distancia. Pero sé que ese hombre más joven no me escucharía. Tomaría el camino fácil, el camino del secreto, porque en el momento parece menos doloroso. Solo décadas después, cuando el peso de la mentira se ha vuelto insoportable, entenderá lo que ha perdido. A cualquiera que esté leyendo esto o escuchando mi historia, si estás guardando un secreto similar, si tienes un hijo que no has reconocido o una verdad que has estado ocultando de tu familia, déjame decirte algo importante. El miedo que sientes ahora, el pánico ante la idea de revelar tu secreto, es nada comparado con el peso de cargarlo durante el resto de tu vida. La verdad dolerá. Habrá ira, decepción, tal vez incluso rechazo. Pero del otro lado de esa verdad está la posibilidad de redención. No perfecta, no completa, pero real. Yo tuve suerte. Viví lo suficiente para conocer a mi hijo, para ver a mis hijos aceptarse como hermanos, para cargar a mis nietos. Muchos hombres en mi situación no tienen esa oportunidad. Mueren con sus secretos intactos dejando que otros descubran la verdad después de la muerte cuando ya no pueden pedir explicaciones ni perdón. No desperdicies el tiempo que tienes. Si hay personas en tu vida a quienes les debes la verdad, dilas. Si hay hijos que no conoces, búscalos. Si has construido una vida sobre mentiras, comienza el trabajo difícil de reemplazarlas con honestidad. No será fácil. Probablemente será lo más difícil que hagas. Pero será mejor que la alternativa de morir con ese peso sobre tu corazón. He vivido en ambos lados de este secreto, el lado donde lo guardaba celosamente y el lado donde finalmente lo liberé. Puedo decirte con certeza que aunque la verdad fue dolorosa, también fue liberadora. Por primera vez en décadas puedo respirar sin sentir esa presión constante en el pecho. Puedo mirar a mis hijos a los ojos sin preguntarme qué pensarían si supieran. Puedo sostener a mis nietos sin sentir que estoy ocultándoles parte de quien soy. Este es mi testimonio. La historia de un hombre imperfecto que cometió errores terribles y de alguna manera, por gracia o suerte o el esfuerzo incansable de personas más buenas que él, encontró un camino hacia algo parecido a la redención. No es una historia perfecta con un final feliz limpio. Es complicada y dolorosa y llena de sí tan solo.
Pero es verdadera y es mía y ahora es tuya también. Haz con ella lo que necesites.